Llénanos de ti, amadísimo Señor, que seas tú la palabra en este día, que seas tú, Señor, quien nos guíe y nos asiste. Muéstranos, Señor, la verdad, muéstranos con claridad tu voluntad, muéstranos con claridad tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amadísimo Señor, nos ponemos en tus manos, bendícenos. Llénanos de ti en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos ustedes, los que están aquí, los que nos escuchan, eso espero. Hoy en este día, en este retiro parroquial, vamos a meditar en algo muy importante, esencial, fundamental, neurálgico, y es en la meditación de la palabra de Dios. Necesitamos aquí en San Bonifacio entrar en una espiritualidad que tenga contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede ser para muchos el gran desconocido. Escuchamos muchas palabras, o a veces nosotros pretendemos ser palabra y olvidamos que tenemos una que ya está definida y clara, y es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, ¿no? La que tanto tenemos ahí en nuestras casas, pero que a veces uno tiene, no sé si a ustedes les ha dado una sed profunda por eso, por la palabra, pero ¿quién me enseña a mí a leer la palabra? ¿Quién me enseña a mí a entender la palabra? ¿Cómo hago? Porque a veces no entiendo, a veces me enredo, a veces, ¿no es cierto? Si han tenido esa sed o han tenido esa inquietud, no sé si la han tenido, ¿sí? Entonces, y nosotros somos debemos ser por excelencia evangélicos. Nosotros somos evangélicos porque vivimos, nos nutrimos de los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Por ejemplo, 4 evangelios. ¿Y estos evangelios se llaman cómo? Oiga que van a perder el examen hoy. Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿sí? 4 evangelios que leemos todo el año en la Eucaristía. En la Eucaristía leemos en el año, en 3 años. Ustedes ven que en la iglesia, en la liturgia hay 3 ciclos litúrgicos, A, B y C. En esos 3 años leemos toda la Biblia. ¿Lo sabía? Toda la Biblia la leemos, en cada Eucaristía. Cada periodo, leemos en 3 años, en el ciclo A, B y C. Entonces, 4 evangelios, ¿no? 3 de ellos que ustedes saben, que ya lo sabían, que estoy casi seguro que ya lo sabían, 3 de ellos que son sinópticos, ¿no? 3 de ellos que son ¿cuáles? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué son sinópticos? Porque tienen textos que usted los pone los 3 aquí en una columna, los 3 todos tienen una similitud, tienen textos similares. San Juan no. San Juan no. Hay textos que en San Juan, evangelios que en San Juan tiene, que no los tienen Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, uno. Las bodas de Caná, no, ese es el único. Las bodas de Caná solamente están en San Juan. ¿Sí lo sabían? Son daticos, esto no es el tema, pero son daticos que les van quedando
ahí, ¿sí? Las bodas de Caná, la samaritana, Nicodemo, ¿sí? Son daticos que les va quedando ahí, son textos que no están en Mateo, Marcos y Lucas, por eso no es sinóptico, no se puede poner ahí. Bueno, eso es la teoría, de eso no vamos a hablar hoy, de eso tranquilos que no les voy a hacer examen, eh, no les voy a hacer examen, no vamos a entrar en esa meditación hoy, pero pues bueno, sí es bueno empezar a inquietarnos un poco por conocer todos esos datitos. Y obviamente pues ya ustedes saben que la palabra de Dios, que es la Biblia, está dividida en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Mucha gente que me pregunta, padre, pero yo leo el Antiguo Testamento y no entiendo muchas cosas. Entonces uno recomienda, pues empiece a leer los evangelios, pero es que si me leo los evangelios siento que estoy olvidando lo demás, que no leo los demás. Pues resulta que los evangelios es la plenitud de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento se realiza todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, por eso es que uno recomienda que tiene que leer uno, empezar a leer los evangelios, entrar en contacto con los evangelios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues resulta que en los primeros siglos de la iglesia, cuando la iglesia dejó de ser perseguida, si recuerdan que la iglesia fue perseguida en los primeros siglos, cuando la iglesia deja de ser perseguida, resulta que llega un emperador que se llama Constantino, ¿sí? El hijo de Santa Elena. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, hay un poco de historia también. Y resulta que Santa Elena era cristiana y convirtió a su hijo al cristianismo. Entonces, en ese momento es cuando la iglesia perseguida se une al imperio. Es decir, la iglesia, más o menos como en el IV siglo, se une al Estado. Es la primera, porque antes la iglesia era perseguida, los primeros 3 siglos fue perseguida. Todo el que se profesaba cristiano era martirizado. Lo curioso de todo es que en estos primeros 3 siglos la iglesia vivió, yo creo que sus mejores tiempos. Cuando la iglesia fue perseguida, fueron los mejores tiempos. Fueron los mejores tiempos porque generaron santos de buena calidad. ¿Sí? Eso es lo curioso, ¿no? Cuando hay persecución o cuando hay cruz, cuando hay dificultad, genera santos de buena calidad. Pero cuando se une al Estado, pues pasa algo, empieza a corromperse el corazón del hombre, ¿no? Cuando hay relajamiento, cuando en su vida todo es bondad, cuando en su vida no pasa nada, pues empieza uno a instalarse y empieza uno a darle rienda suelta a los caprichos del corazón. Porque cuando uno se acostumbra, cuando todo está perfecto y usted no tiene necesidad, pues usted empieza a consentirse muchísimo, empieza a runcharse, como decimos nosotros allí, y empieza ahí a darse permiso a muchas cosas. Y entonces la iglesia empieza a vivir lo mismo, una rutina, un estancamiento, y es cuando muchos que quieren y deciden continuar con una vida del Espíritu llena de la gracia del Señor, empiezan a irse, a alejarse de las ciudades y empiezan a irse a los desiertos. Y empiezan a irse a los desiertos, si sabían, a vivir en cuevas. Ahí es cuando empieza a vivir en cuevas, a alejarse de la mundanidad, ¿no? Porque llega un momento en que había ciertas almas que no querían vivir la fe como la vivía mucha gente en el relajamiento, sino que querían vivirla realmente en profundidad y empiezan a irse a los desiertos, y es cuando empieza a surgir en este tiempo la vida monástica. Ahí empieza a originarse esa vida monástica, empiezan a surgir los monjes, los ermitaños, estas personas que querían profundizar su fe y que no lo podían hacer en las ciudades y que no lo podían hacer allí porque había un relajamiento de la fe. Y entonces allí en estos desiertos empiezan muchos a tener contacto con las escrituras, empiezan muchos a recopilar las escrituras, empiezan muchos a meditar las escrituras, y es cuando surge lo que vamos a trabajar en este día. No sé si han escuchado hablar de la Lectio Divina. Sí, ¿quién ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado? La Lectio Divina traduce lectura orante
de la palabra. Lectura orante de la palabra, la lección divina. ¿Cuándo se tiene que hacer la lección divina? Ustedes están muy callados hoy. Y eso que no hay mucha gente hoy. Hoy sí no se salvan, porque entre más poquitos, más personalizado, más claro los veo. ¿Cuándo se tiene que hacer la lección divina? Todos los días, ustedes y yo. Nosotros tenemos que entrar en ese contacto con la palabra de Dios, ¿sí? No necesariamente para memorizarte el texto y atacar, porque la palabra de Dios no está dada para atacar. La palabra de Dios fundamentalmente se nos ha dado para nutrir nuestra vida, para nutrir nuestra vida. Y el que desconoce la palabra de Dios desconoce a Cristo. ¿Ustedes saben por qué uno en la Eucaristía se pone de pie en el momento del Evangelio? ¿Por qué no lo hace uno en las otras lecturas? Todas las lecturas son palabra de Dios, pero ¿por qué en el Evangelio, sí lo sabía? Se canta la aleluya y se inciensa el Evangelio y todo el mundo se pone de pie. Toda la palabra de Dios es mensaje de Dios. Toda la palabra, todo lo que se lee es mensaje de Dios, todo lo que se lee es lectura divina. Pero ¿por qué el gesto de colocarse de pie? Toda la palabra de Dios es presencia de Dios. Porque es Cristo, porque en otros textos no, bueno, en todos se espera a Cristo, pero en los evangelios es Cristo quien habla. Los 4 evangelios, usted ve en el Antiguo Testamento, es profetas, escritores que hablan, que narran. En las cartas de San Pablo, es San Pedro, es Judas, las que hablan, pero en los evangelios es el mismo Cristo quien habla, ¿sí? Y Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿sí? Caminaba Jesús, se encontró Jesús, ¿sí? Ahí están los evangelios, por eso es, porque es Cristo, la realización, la plenitud de nuestra fe es Jesucristo, por eso no se pone de pie. Por eso es que se inciensa el evangelio, porque es Cristo. ¿Sí? Es Cristo. Y en la palabra de Dios, pues obviamente está toda su presencia y toda su gracia. Entonces, empiezan a surgir hombres que empiezan a entrar en una meditación profunda de la palabra de Dios. Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿cuántos trajeron hoy la Biblia? ¿2, 3, no más? 4. El teléfono es una maravilla, pero yo sí les recomiendo, en ese sentido sí les recomiendo, porque usted en el teléfono va a encontrar de todo, de todo. Es como cuando usted entra a un pulguero y encuentra de todo. Usted en un teléfono va a encontrar miles y miles de traducciones y miles de cosas. No se confíe en las traducciones telefónicas. En el internet yo sí les recomiendo que nuestra palabra de Dios la cargue, la toque, la sienta, la vea, la huela, ¿sí? la abrace. Un teléfono es una herramienta en el momento en el que, por ejemplo, como hoy, no trajeron la Biblia, ¿sí? Pero normalmente sí, lo que se recomienda es que se tenga, o sea, no hay nada más hermoso que tenerla. Para orar con la Biblia hay que tenerla. Entonces, hoy vamos a entrar a meditar en la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Y vamos a hacer lección divina, ¿no? ¿Qué es? Y de aquí tienen que salir resueltas muchas preguntas, inquietudes, tienen que salir resueltas como muchas, pero no tengan miedo de esto. Mucha gente dice, no, pero esto es muy largo, esto es una biblioteca. Usted cuando entra a una biblioteca no necesariamente se lee en un día todo lo que encuentra en una biblioteca. Normalmente cuando usted entra en una biblioteca escoge o elige un libro, ¿no?
No es un libro sistemático en que leo de principio a fin. Hay gente que ha tenido la gracia de leerse la Biblia de principio a fin. Maravilloso, chapó. Pero, pero, primero, yo se los confieso, yo no lo he logrado, maravilloso para los que lo han logrado. Pero normalmente la palabra de Dios tiene un contacto, uno tiene un contacto con ella directamente con ciertos libros en particular. Y sobre todo ella es la que inspira, por ejemplo, cada homilía, la que inspira cada reflexión, la lección es la que inspira cada... O sea, créanme que cada vez que un sacerdote se para aquí, no es el sacerdote hablándoles a ustedes, no es mi sabiduría, no es nuestra sabiduría, porque es que nuestra sabiduría, ¿sí? La sabiduría que uno hereda, la hereda de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno tiene esa sabiduría, pues con esa sabiduría va hablando. Pero hay que entrar en contacto porque nadie ama lo que no conoce y nadie va a dar lo que no ha recibido. Muy importante tenerla en nuestras casas. Así que, pues, hay aplicaciones y todo esto, pero sí, de preferencia, tenerla, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta de que para conseguir una Biblia hay muchas traducciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las traducciones, hay que sobre todo conseguir las traducciones católicas, ¿no? Las que tienen los libros completos, las traducciones católicas. En la Biblia, normalmente ustedes van a encontrar a veces algunas Biblias de estudio. Esta de Jerusalén es buenísima. Y son Biblias de estudio porque tienen unos numeritos y tienen unas notas aquí. Entonces uno cuando lee y mira el asterisco en cierta frase, busca el asterisco acá y lee un poquitico, tiene unas notas de estudio donde hay explicaciones, y donde hay... Esta es un poquito... esta es como la versión de las versiones buenas que hay, pero hay unas versiones también sencillas, Biblias de estudio, donde puede uno conseguir y puede uno empezar Todos ustedes hacen oración, ¿no es cierto? Entonces uno diría, pero ¿en qué momento yo leo la Biblia? ¿O en qué momento, si estoy tan ocupado, si tengo que salir, correr, esto y lo otro? Pues que la palabra de Dios sea su oración, se convierta en su oración. Entonces, queridos hermanos, la lección divina, ¿qué es qué? La lectura orante de la palabra de Dios es orar con la palabra de Dios, ¿sí? Tiene varios pasos. Hay varios métodos que han ido surgiendo, pero el primer método de lección divina que surgió, esto nos da tres pasitos, el primer método, pero ahorita vamos a trabajar un método que tiene muchísimos más pasos, que tiene más luces para poder trabajarlo, que es la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios y la contemplación de la palabra de Dios. Son tres pasos. De esta lección divina surgen otros métodos que vamos a ir compartiendo. ¿Alguien tiene un trapito? Servilletita. Dime. Entonces, primero, lectura de la palabra de Dios, meditación de la palabra de Dios, contemplación de la palabra de Dios. Ahora sí los veo bien. También en otros métodos de la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, podemos encontrar 4. Entonces, lectura de la palabra de Dios,
meditación de la palabra de Dios, oración de la palabra de Dios y contemplación de la palabra de Dios también. Pero ahora vamos a trabajar como en este método, voy a explicarles este método que es el método de los sacerdotes del Prado, que ya han ido surgiendo, todos aquellos que han ido empezando a estudiar la palabra de Dios, han ido empezando a introducir muchísimo más pasos, ¿sí? En la lección divina, el primer paso que es la lectura, uno toma un texto, lee el texto, relee el texto. Si no lo entendió, vuelve y lo relee. Perdón, se me olvidaba un paso fundamental primero antes de leerlo: pedir el Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo. Cuando se pide el Espíritu Santo, se lee un texto, se relee el texto. Usted vuelve y relee. Es como cuando usted cuando uno veía cuando uno ve una película, un DVD, y usted ve la película y usted dice, se me pasó esa escena, ¿no es cierto? ¿Usted no le ha pasado que se me pasó y usted la tiene que devolver para poder entender la película? Entonces, releer, porque a veces uno sí lee y se queda uno así, leí pero me quedé a ciegas. Vuelve y relee el texto. Entonces, después de que se lee, ahí ahorita ya les voy a explicar qué vamos a hacer con eso. Viene el segundo paso, que es obviamente la meditación. Entonces, en la meditación, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es la invitación de la palabra de Dios? Todo esto que implica meditar. Y viene el tercer paso, que es la oración. Obviamente todo lo que medité, empezar a hacerlo oración. Entonces la palabra de Dios me dice esto: ser paciente, Señor, te pido paciencia hoy en este día. Hacer de la palabra de Dios algo, personalizar la palabra de Dios y empezar a orar descubriendo esa necesidad, pidiendo la gracia de poder cumplir lo que la palabra del Señor me pide en ese día, para entrar en la contemplación de la palabra de Dios. ¿Y cómo se entra en la contemplación de la palabra de Dios? Pues meterse en la palabra de Dios. O sea, es decir, el Señor caminaba con los apóstoles, pues váyase a caminar con el Señor y empiece a contemplar. O sea, introdúzcase en la película, porque en la palabra usted puede quedarse como el espectador o puede meterse como parte de la historia. Yo les recomiendo que no se queden como espectadores, sino que les recomiendo que se metan como aquellos que acompañan al Señor y viven al Señor, ¿no? Así como María Valtor, como Catalina Merit, como todos los que han tenido esa gracia, uno también la puede tener, pero desde la contemplación. ¿Y cómo se contempla? Con nuestros sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Cuáles son? Ver, toco al Señor, ¿sí? Lo escucho, le hablo. Pero aparte de 5, usted sí sabía que nosotros tenemos 2 sentidos más, porque en realidad son 7 sentidos, ¿sí? Son 5 que son físicos, que nos permiten entrar en contacto con lo externo, pero hay 2 que son espirituales, ¿sí? Hay 2 que son espirituales: el corazón y el espíritu. ¿No? Esas son aquellas, eso es cuando usted siente las emociones del espíritu, que usted siente, me está hablando Dios, porque es que a veces hay mucha gente que dice, es que Dios me puso en el corazón. Entonces le tengo miedo a esas frasecitas. Sinceramente a veces le tengo miedo. Es que Dios me puso en el corazón. A ver, ¿qué le puso en el corazón? Si me hago entender, o sea, ¿realmente es Dios quien le puso en el corazón? ¿O es usted el que se está inventando el proyecto? ¿Sí? ¿O es usted el que está? O sea, eso es muy delicado. Cuando usted le dice a alguien, es que Dios me puso en el corazón, piénselo 2 veces antes de decirlo. Yo se lo recomiendo, piénselo 2 veces. Me puso en el corazón. O sea, realmente, por eso es muy importante pedir al Espíritu, sensibiliza mis sentidos. O sea, realmente yo siento
que, o sea, cuando uno dice yo siento, es Señor, Dios mío, que no me esté equivocando. Cada vez que yo le digo a alguien yo siento o creo o percibo y tú deberías, yo Señor, que no me esté equivocando, que no sea el yo el que esté hablando, sino realmente que seas tú, ¿sí? En concreto con objetividad y con verdad el que esté hablando, el que esté diciendo, ¿no? Por eso el hecho de uno poder orar con la palabra de Dios, para eso hay que hacerlo sin prisa y sin acelerarse. Porque a veces esos impulsos del corazón a veces son más mis impulsos, mi capricho, mi deseo, que lo que realmente Dios quiere. ¿Sí? No sé por qué estoy tocando este punto, este tema, no sé, pero bueno, el Señor efectivamente habla. Cuando tú escuchas que el Señor te habla, cuando tú escuchas que realmente eso que Él te habla realmente no proviene de ti, no se te ha pasado por la mente, no tiene nada que ver o sea, cuando lo que Él te dice, te habla, está totalmente desprogramado con lo que tú tienes, pues es la confirmación. Es la confirmación, ¿no? El Señor habla, por eso es la palabra de Dios, ¿sí? No es un libro cualquiera, la palabra de Dios. Si usted mete la palabra de Dios, si usted mete una Biblia, la mete en un baúl, si usted mete una Biblia, la arruga, la bota, usted está cometiendo un sacrilegio, de cierta manera. Es la palabra de Dios, ¿sí? Por eso siempre se invita a tenerle un lugar especial, ¿sí? Así sea al lado de mi cama, pero un lado especial allí, al lado de mi cama, es la palabra de Dios. Es Dios mismo el que está ahí. Hay 5 presencias reales del Señor. La primera presencia real del Señor es la Eucaristía, donde está vivo, real, resucitado. La segunda presencia del Señor está ¿en dónde? En el altar. El altar no es cualquier mesa. En el altar uno no puede poner cualquier cosa. El altar representa a Jesús. 2, 3, en la asamblea, en la comunidad está el Señor. 4, en la persona del sacerdote, ¿sí? Y 5, en la palabra de Dios, ¿sí? Esto, la palabra de Dios, ¿sí? Esto se llama ambón, ¿sí sabía? No lambón, ambón, se llama lambón, no es un atril, el atril es eso, esto es ambón, ¿sí? Y es el altar, esto es un lugar sagrado, esto es el altar de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí está el altar eucarístico, aquí se da el sacrificio de la Eucaristía, ¿sí? Pero aquí está el altar de la palabra de Dios, ¿sí? Porque está Dios. Por eso el evangeliario y todo, cuando uno se pone de pie, se le hace la vena y todo, está Jesús hablando la palabra de Dios. Por eso es muy importante que no se trate como un libro cualquiera, no es un libro de archivo, no es un libro del recuerdo, no es una enciclopedia de las grandes catedrales de Europa que usted tiene en su mesa de, ¿cómo es? En su mesa de centro donde usted pone el café y pone el té y se fuma el cigarrillo. No es eso, ¿no? La palabra de Dios debe tener un lugar significativo. Normalmente en mi casa siempre lo ponemos en el altarcito que tienen, ahí en el altar, ¿sí? De la sala, de la habitación, donde ahí en el altar se pone la palabra de Dios para leer. Entonces, bueno, retomamos nuevamente, porque no nos queremos ir por las ramas. La palabra de Dios, como usted ya lo sabe, ya estudiándola un poco, ¿cuántos libros es que tiene? Mm, mm,
Bueno, hay 73 libros. La Biblia católica, estamos hablando hay 73 libros, de los cuales 46 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento, ¿sí? Para que lo tengan claro. Pero ustedes van a escuchar hablar también de los libros apócrifos, ¿sí? Que son libros, por ejemplo, que el Evangelio de María Magdalena, que el Evangelio de, eso existe, el Evangelio en, mm, bueno, en fin, otros escritos que también, que no son palabra de Dios, ¿sí? Son escritos que uno puede estudiar, que uno puede leer, pero que la iglesia a lo largo de la historia ha considerado que no hacen parte de la revelación divina. Por eso no están incluidos dentro de la Biblia, ¿no? Los escritos apócrifos. Apócrifos. ¿Sí? Eso, bueno, eso lo vamos meditando, lo podemos hacer en un curso de Biblia. En un curso de Biblia, si ustedes se introducen en un curso de Biblia, se lo van a explicar. Cuántos libros, cómo están clasificados los libros, todo eso se lo van a explicar. Bueno, primer paso, entonces, dentro pues los primeros 4 pasos es el método tradicional de la Lectio Divina. El primero que es eso. Entonces, en este método que es el que propone, pues los padres, vienen otros puntos, ¿no? El mirar, conocer, amar, suplicar, contemplar, acoger, actualizar, concretar y orar. Podríamos decirlo, son consecuencia de estos primeros 4 que son como la estructura, la columna vertebral de la Lectio Divina. ¿Sí? ¿Cuáles dije? Muchos dije. Mirar, conocer, amar, suplicar, contemplar, acoger, actualizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Que ya casi no la usamos. Ya casi no la usamos. Bueno, entonces, el primero en utilizar el término Lectio Divina, oración de la palabra, fue Orígenes, ¿no? Para que lo sepan. Entonces, mirar lo que existe en mi interior, permitir que me llegue el mensaje de Jesús, permitir que me llegue el mensaje de Jesús a lo más hondo, es decir, que comprometa mi existencia. Eso se llama conversión, que me lleve a mí a la conversión. Eso es el mirar. Que comprometa mi existencia con sus palabras, que expresan el gran contenido del amor y me hacen cambiar de mentalidad. También que pueda encontrarme en el mirar con la verdad, un dar a luz a mi interior sin buscar excusas en el exterior, ni siquiera el pecado del otro. Comprender que yo soy ante Dios, no por justificación de otro, solo por mi realidad. Eso es en el mirar. Tranquilos que no necesariamente tienen que anotarlo todo, porque esto no se anota, esto se vive. ¿Sí? Pero tengan referencias. Encarnar la palabra, ¿no?
encarnar la palabra, personalizar la palabra. Esta palabra es para ti, es para mí. Implica hacer la vida, disfrutarla, gozarla, gozarla. Mire, si no hay algo maravilloso y es gozarse la palabra de Dios. No sé si usted se la ha gozado, ¿sí? Se la ha gozado. Y yo recuerdo, porque es que uno va perdiendo poco a poco, uno va perdiendo cuando uno se va haciendo más viejo, se va volviendo más mañoso, ¿sí? Cuando uno se va volviendo más viejo, se va volviendo más complicadito. Y me refiero en la fe también pasa lo mismo. Cuando uno se va volviendo más viejo, pues se va uno acostumbrando. Yo ya me la sé, yo ya la he leído, ya me la sé, sí, yo ya, sí, uno puede, no estoy diciendo que todos. Uno se va acostumbrando. Pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía como 16 años, lo primero que a mí me regalaron fue un Nuevo Testamento. En el primer retiro espiritual que yo hice, que fue Encuentros de Promoción Juvenil. Son los hijos de los cursillistas, todo esto en Colombia. Entonces, en Encuentros de Promoción Juvenil terminó el retiro, a mí me regalaron un Nuevo Testamento. Feliz con un Nuevo Testamento, y por primera vez me regalaban un Nuevo Testamento católico, porque siempre en los colegios regalaban el librito Nuevo Testamento azulito que lo daban los testigos de Jehová. Y por fin, por primera vez feliz, un Nuevo Testamento católico. Y empecé a leer, leía todas las noches, empecé a leer. Un sacerdote en una confesión me dijo: empieza a leer los evangelios. Y empecé a leer evangelio, no empecé a leer así de correr, pero empecé a leer, y algo que me empezó a maravillar a mí fue las parábolas, ¿no? Las parábolas, ¿no? Mirad las aves del cielo, los lirios del campo, ¿sí? Mira que no les falta nada, ¿no? Y ustedes que son más grandes que ellos, pues cuánto más les dará Dios, todo esto, ¿no? Y bueno, y recuerdo yo que en ese entonces leía yo todo esto, mejor dicho, en una mística impresionante, y estábamos pasando por un momento así de crisis económica en mi casa, y yo de 16 años y mi mamá desesperada. Yo le digo: pero es que el Señor dice que nosotros somos más grandes que un ave del cielo, que un lirio del campo, no nos va a faltar nada. Y es una gracia muy bonita. Ahorita uno patalea, pero bueno, eso es otro tema, pero o sea, a lo largo de a lo largo de la historia han cambiado las mentalidades, han cambiado como los discernimientos, o sea, ha cambiado también las sociedades, la mentalidad. Antes, pues la palabra del Señor solamente, recuerden que estaba escrita solamente en latín, ¿no? También la palabra de Dios está escrita en latín, está escrita en griego, en hebreo, y los que accedían a la palabra de Dios no era todo el mundo, porque no todo el mundo entendía estos idiomas, ¿no? Estas lenguas maternas, estas lenguas madres, sino que recordemos que solamente accedían a ellas los estudiados. ¿Y quiénes eran los estudiados de la época? Pues los estudiados de la época eran los clérigos, era la iglesia, eran todos los que pertenecían a los monasterios religiosos, sacerdotes, eran los que estudiaban. Del resto del pueblo no sabía, hay muchos que no sabían ni leer. Había gente de dinero, gente rica, pero no tenían ni idea de leer, no tenían no tenían una educación intelectual. Acuérdense que la iglesia es la que introduce la universidad, la iglesia es la que introduce las bibliotecas. Las primeras bibliotecas pues se encuentran, ¿no? La universidad también es la que la crea. ¿Quién es? La iglesia, ¿no? Porque era la única que tenía ese conocimiento, pero no vamos a entrar en ese punto, porque pues ahí vamos a encontrar de todo, muchas cosas, realidades, situaciones. Y después, a lo largo de la historia, al principio del siglo ya XX, pues empieza un despertar, ¿no? Y antes no se le permitía a la gente, para que no hiciera vanas interpretaciones de la Escritura, y haciendo sus interpretaciones personales o muy subjetivas, una guía, pues podría generar errores y podría generarle confusiones. Y es por eso que
que muchos pues en su interpretación personal pues se han alejado hasta inclusive de la iglesia misma, ¿no? Pero ahora en estos tiempos es diferente, ¿no? Ya no es que haya nada prohibido, sino que lo que se invita es que la gente tenga la palabra de Dios, pero que se guíe de estos pasos para que pueda sacar conclusiones buenas que lo acerquen y aumenten en él su fe y aumenten en él ese deseo y amor profundo por hacer y cumplir la voluntad de Dios. Pero bueno, hoy estamos aquí para, para aprender de la palabra del Señor. Bueno, entonces, encarnar la palabra del Señor es empezar a disfrutar de ella como un niño chiquito. Yo no sé si usted ha cogido un libro alguna vez, se lo ha leído y no quiere parar, no quiere parar, no quiere parar y no quiere parar. Pues con la palabra del Señor, pues uno tiene que pedir, si uno no tiene esa gracia, pues pedirle al Señor esa gracia. No quiero parar, no quiero parar, no deseo parar, ¿no? Para disfrutar. El Evangelio nos permite encontrarnos con quién, con Jesús, con Jesús, el Evangelio. Nos permite descubrir los sentimientos de Jesús, nos permite descubrir cómo pensaba Jesús, nos permite descubrir cómo hablaba Jesús, nos permite descubrir cómo Jesús le hablaba a la multitud, cómo Jesús le hablaba a sus apóstoles y cómo Jesús le hablaba a una persona. Nos permite ver a un Jesús con mucha gente, nos permite ver a un Jesús con un grupo de gente, nos permite ver a Jesús con una persona. ¿Sí? Eso es algo maravilloso. Usted quiere los sentimientos de Jesús, son porque usted los descubre en el Evangelio, ¿no? El que lloró a su amigo, el que se enojó en el templo, el que amaba, ¿sí? El que exhortaba, el que guiaba y el que miraba con compasión. Eso uno lo va descubriendo, lo va disfrutando porque finalmente tú te das cuenta que no es el discípulo, no es el apóstol, sino que eres tú. No es la mujer adúltera. Por ejemplo, usted lee la mujer adúltera y se da cuenta que no es la mujer adúltera, es usted, ¿no? Usted lee el hijo pródigo y se da cuenta que no es el hijo pródigo, sino se da cuenta que es usted. Que usted lee al hermano del hijo pródigo y se da cuenta que no es el hermano del hijo pródigo, que es usted. ¿Sí? Que usted lee a Pedro, ¿no? Y lee a Pedro y se da cuenta de todas las barbaridades que hacía Pedro, toda la impulsividad de Pedro y se da cuenta que no es Pedro, sino que es usted. ¿Sí? Que usted lee a los fariseos y escucha hablar de los fariseos, escucha hablar de los saduceos, escucha hablar de los sacerdotes, escucha hablar, se da cuenta que no son los fariseos, sino que es usted. ¿Mm? Y se va dando cuenta, va entrando y va profundizando y eso te va llevando ¿a qué? A una profunda conversión, porque te vas dando cuenta que eres tú. Entonces el Evangelio nos permite encontrarnos con Jesús. El Evangelio nos permite descubrir a Jesús. Bueno, ¿se están durmiendo? Tranquilos, que cuando yo también estoy cansado hablo más de la cuenta. Conocer es amar, porque nadie ama lo que no conoce. Y amar nos lleva a seguir los pasos de Jesús, caminar con Jesús, seguirlo. Cuando usted conoce, ama, y cuando ama, sigue, ¿no? Tratar el Evangelio para parecerse al Señor,
tratar el Evangelio, tomar el Evangelio y leerlo es para parecernos al Señor. En síntesis, eso es lo que busca la meditación de la palabra, ser otro Cristo, ser otro Dios, ser otro Señor, volver siempre a Él, ser como Él, actuar como Él. Y esto en conclusión se llama identidad cristiana. ¿Y cuál es la identidad cristiana? ¿Qué es ser idénticos? Uy, me necesitan un café por aquí. ¿Qué es ser idénticos? ¿Qué es la identidad? Sí, pero ¿qué es la identidad? La identidad es la coherencia entre nuestro hacer y nuestro ser y hacer. La identidad es coherencia entre el ser y el hacer. Coherencia. La identidad. Ahora, identidad con Cristo. ¿Cuál es la identidad con Cristo? ¿Cuál es? Ser y hacer como Cristo. ¿Sí? Eso es la identidad. Ser y hacer como Cristo. Pensar, hablar y obrar como Cristo lo hizo, lo hace. Eso se llama identidad cristiana. Y usted se va dando cuenta que cuánto nos hace falta por identificarnos. Se va dando cuenta que nos hace falta mucha identidad. La identidad cristiana no te la da el catolicismo. Yo soy católico. Yo soy católico. La identidad no te la da el hecho de que tú estés aquí, no te la da la identidad. La identidad te la da es en la coherencia de tu ser y tu hacer. Porque una persona se confunde. Porque una persona se confunde, porque no hay una identidad con esto. En esto se puede correr el riesgo de vivirlo de una manera, es una masa. Yo vengo porque voy, pero ¿cuántas personas, por ejemplo, en esa falta de identidad? Mucha gente que viene aquí, hay mucho católico que ve en un sincretismo, una confusión impresionante, una mezcla de cosas. Mezclamos todo. Vivimos mezclando nueva era, vivimos mezclando, o sea, porque no hay la culpa no tiene la gente, es simple. Bueno, la culpa no es que yo quiera echarle la culpa a la gente, lo que pasa es que no hay una identidad. Me digo cristiano, me digo católico, pero no realmente nunca he conocido esto. Entonces, por eso, como no he conocido esto, yo voy a misa, pero salgo de la misa, echo las cartas, me hago fumar el tabaco, me hago leer el chocolate, el café, la colada, eh, el, yo salgo aquí, me leo el horóscopo, todas estas cosas, ¿no? El horóscopo, voy, me hago el yoga, Reiki, trascendencia, no sé qué, todas estas cosas que son a la hora del té, simplemente la búsqueda del hombre por conocer algo espiritual, ¿sí? Porque lamentablemente en esto, como no nos identificamos, pues necesitamos algo más. Yo necesito algo más. Entonces hay gente que viene a la iglesia y yo no me siento satisfecho, o sea, realmente me siento aquí y me siento que no. Entonces yo necesito algo más, necesito que me digan el futuro, necesito que me enseñen que me enseñen a subir, a levitar, que me enseñen, porque hay una necesidad del hombre por lo espiritual. Todo ser humano tiene una necesidad de lo espiritual. Entonces, ¿cuál es el compromiso nuestro? El compromiso nuestro no es aprendernos esto de memoria. El compromiso nuestro es realmente identificarnos. Porque si usted está idéntico con esto, realmente usted no necesita nada más. No necesita nada más. Yo he visto gente maravillosa dentro de la iglesia, pero también he visto esa misma gente maravillosa dentro de la iglesia que finalmente se ha ido a otra parte. Pero se ha ido a otra parte, ¿será por culpa de la iglesia? No.
En realidad no es por culpa de la iglesia y no es por culpa de que tú no hayas sembrado en tus hijos, en tus nietos, que lean la palabra, que vayan a misa, ¿no? Es realmente por decisión, porque nunca me he identificado en esto. Nunca me he identificado a alguien. Yo tengo uno de mis grandes amigas, súper católica, salesiana, maravillosamente comprometida así con la iglesia, con los salesianos, esto y lo otro, y su mamá trabajando años con los salesianos. Finalmente en una ocasión que nos encontramos me decía, y que me decía, ¿será que es pecado lo que yo estoy haciendo? Porque yo me voy a los cultos los domingos, he dejado de ir a misa, pero es que padre, es que se disfrutan tanto. Me decían, disfrutan tanto esos cultos porque explican la palabra de Dios de una forma tan impresionante. Esto se disfrutan tanto y es algo que yo no encuentro en mi iglesia, o sea, es algo que no encuentro en la Eucaristía. Entonces, ¿ustedes qué piensan, qué pensarían de eso? Si alguien les dijera eso. Claro, tienes toda la razón. Pero hay mucha gente que ha enseñado en la casa desde pequeños a los hijos y los hijos llegan y ya, o sea, pero bueno, o sea, claro que lo que tú dices es cierto, o sea, eso se debe hacer, o sea, obviamente esa siembra se tiene que hacer, pero qué garantiza la permanencia? La permanencia la garantiza de que eso que tú estés enseñando, tú les muestres a ellos tu identidad cristiana, o sea, ¿sí? Tu coherencia, eso es lo que va a garantizar. Finalmente. Pero ya estamos hablando de una dimensión diferente, porque una persona que no ha conocido nunca a Dios, pues no tiene la culpa, o sea, realmente nunca está identificado con esto porque no lo ha conocido. Pero hay gente que conoce, pero no está identificado con esto, que es más serio todavía. A mí no me preocupa el que no viene a misa. Pues no, me preocupa, pero o sea, me hago entender, no es que yo diga el que no viene a misa, a mí, o sea, no me genera como el conflicto el que me diga yo no creo en Dios. A mí me genera más conflicto el que dice yo creo en Dios, pero hago lo que se me da la gana. Eso me genera más conflicto, porque yo digo, sí, eso es más duro, ¿no? Porque el que te dice yo no creo en Dios, nadie me habló de Dios, nadie me ha explicado de Dios, nadie, ok. Es más fácil entender a una persona así. De alguna manera es más duro para nosotros, es más escandaloso que nosotros, conociendo lo que conocemos, pues obviamente no nos identifiquemos. Miren, algo que realmente daña, destruye, inclusive la fe de muchos es nuestro antitestimonio, la destruye, particularmente de los sacerdotes, obviamente, de todo, algo que es escandaloso, algo que es dañino, algo que suceda por humanidad, la gente no lo entiende, ¿no? Porque esperan, ¿qué? Esperan obviamente la identidad, por eso todos tenemos que estar allí a los pies del Señor. Señor, ayúdame a estar aquí a tus pies, identificarme contigo y no ser piedra de tropiezo para nadie, porque cuando hay algo, una situación difícil, pues obviamente eso daña. Dios nos libre de que por nosotros, por nuestra causa, un alma se aleje de la iglesia y se aleje de la fe, por nuestro comportamiento. Porque es que eso es muy delicado, muy, muy delicado, Dios nos libre. Y entonces cuando uno está idéntico, miren, cuando antes de irme yo para Francia, a vivir en Francia, que me mandaron, yo estaba en República Dominicana. República Dominicana para un joven de 24 años, 25 años que tenía en ese entonces era una maravilla, ¿sí?
El Caribe, la misión, la gente, los cantos, la acogida, todo. O sea, usted va a una Semana Santa allá, bueno, aquí se vive también una forma hermosísima, pero allá la gente baila, canta, el caribeño en caribeño a flor de piel, ¿no? Usted lo conoce, baila, canta, es una cosa que uno dice, no, ni en Colombia, o sea, en Colombia uno piensa que uno se movía, allá es que se mueven así, una dimensión. Entonces, y maravilloso. Y entonces saltar de la iglesia de allá del Caribe o saltar de una iglesia como estas y llegar a Francia, ¿no? Allí, yo digo, yo no crecí en República, o sea, yo crecí, aprendí muchas cosas y aprendo muchas cosas de ustedes, pero realmente donde yo crecí, donde lo di gracias a Dios, realmente crecí y realmente pude darme cuenta que el Señor me quería idéntico, era en esta misión en Francia. Entonces llegar de la explosión caribeña a llegar a invierno, Francia, marzo 2 invierno, una iglesia con 15 con 10 personas a darnos la bienvenida en la parroquia. O sea, nos dieron la bienvenida los feligreses, 10 personas, adultas, mayores. Había por ahí como 2 niños por allá en una esquina. Yo decía, ay, hay 2 niños por lo menos, que son los más jóvenes. Llegar en un frío tremendo, porque las iglesias así como son de hermosas, ¿sí? Cuando hace frío, cuando es invierno, hace frío, se acumulan esos muros, hacía frío. Allí, en francés, que uno no entendía nada, un canto ahí. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du mundo. Y usted ahí, y sentado ahí, y usted decirse, estoy en una misa, estoy en la iglesia. Ya aquí no me están bailando ni merengue, ni me están aplaudiendo. ¿Sí? No, entonces ahí es donde realmente uno dice, ¿me voy o me quedo? ¿Qué haría usted? Pues no, el compromiso es de todos, Natacha, el compromiso no es solamente de un sacerdote, no porque yo tuviera la vocación sacerdotal, no, si tú hubieras vivido lo mismo por cuestión de trabajo, una cuestión de traslado, por una cuestión de la vida, tuvieras que vivir lo mismo, ahí el Señor te estaría diciendo, Natacha, así como me has sido fiel en la abundancia, sénme fiel en la escasez. Punto, punto, punto. O sea, en eso no hay trato, no hay negociación. Así como tú me des fiel en la abundancia, ahí en el desierto también. No, no, es que yo no estoy diciendo que ya me quedé. Yo decía, Dios mío, ¿yo dónde estoy? ¿Sí? Realmente, porque es que humanos somos todos, ¿no? ¿En dónde estoy? Pero ahí es donde la palabra de Dios se realiza. O sea, si estás conmigo, porque es que muchos estuvieron con el Señor en la multiplicación de los panes, ¿sí? En la multiplicación de los panes. Pero ¿cuántos estuvieron con el Señor en el Getsemaní? Y los que estuvieron con él en el Getsemaní estaban dormidos. Entonces, imagínense, prácticamente estaba solo. Entonces, si tú estás con Él en la abundancia, en la multiplicación, pues ¿por qué no estarlo también en el desierto o estarlo también allí en la soledad? Y entonces se va entendiendo. No es fácil, no es fácil. Y yo me pongo a pensar, lo mío no es nada, porque finalmente ahí se fue ganando mucho terreno y mucha gente fue maravillosa, lo que conocimos y aprendimos fue maravilloso. Pero usted ponga a pensar en un sacerdote solo en África, en un sacerdote solo en los llanos orientales de Colombia, en una religiosa sola evangelizando a los indígenas, en personas que realmente, o sea, se sienten identificados con esto y por esa identidad con esto están haciendo lo que están haciendo. ¿Ah? ¿No? Pero póngase a pensar, hay muchos que lo están haciendo en este momento.
Nosotros estamos en la abundancia. Y estando en la abundancia, pues vea, o sea, no, mucha gente no lo aprovecha, ¿sí? No lo aprovecha, pero usted viera, o sea, es impresionante usted ver niños que para ir a una misa tienen que caminar kilómetros, kilómetros, y disfrutan, disfrutan, disfrutan. Y es una realidad. ¿Por qué disfrutan? Porque hay una identidad, porque una persona se hace consagrado, porque una persona se entrega a la fe, porque se siente identificado, porque se siente llamado, porque se siente pleno, se siente realizado. Ujú. Bueno, volvamos nuevamente. Contemplar. Ahora, acoger. Contemplar implica leer y releer el texto hasta que nos diga algo. Incluso escribirlo para descubrir los matices, y esto de llevarlos al corazón del Evangelio. Acoger es hacerlo nuestro. Estoy leyendo los métodos que han surgido adelante. Acuérdense que son 4 pasos, ¿no? El método tradicional, que ya ustedes lo anotaron, no necesariamente. Estos son métodos que han ido metiendo más. Entonces, acoger el texto, hacerlo nuestro, apropiarnos de su contenido, actualizar el texto, ¿sí? Darle una mirada a nuestra realidad social, a nuestra realidad eclesial, a nuestra realidad personal, concretarlo, a partir de esto, descubrir esa luz que me llama a una iniciativa de hacer algo, orarlo, para que en ese momento también tengamos un espacio de darle gracias a Dios, pedir perdón y pedirle la gracia que nos sugiere por medio de este texto. Otro método es mirar el texto, mirarlo, mirar nuestra realidad social y mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando miramos pues el texto, lo aterrizamos a nuestra realidad. Usted va caminando, usted va leyendo, por ejemplo, la Samaritana. Pues obviamente la Samaritana, ¿no? ¿Qué dice la Samaritana, no? Iba una mujer sola, iba sola, ¿sí? En silencio, ¿no? Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice, dame de beber. Y él le dice, tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Y entonces le dice, empieza un diálogo, ¿no? ¿Cómo aterrizar esa realidad a lo social, a mi realidad? ¿Cómo hacerlo? Yo no diría nada. Yo no diría nada. Yo me quedaría callado. ¿Por qué? Porque antes de uno responder, obviamente, para uno coger y decir, ¿cómo aterrizar la samaritana? ¿Cómo aterrizar? Empieza uno a tener hasta dolor de cabeza. ¿Cómo aterrizarlo y cómo hacerlo? Pues justamente ahí es donde se necesita el discernimiento, bueno, la reflexión, la meditación, el orar, ¿no? Entonces ahí es cuando tú dices, ay, sí, esto es, ¿no? El silencio en medio del bullicio, no se escucha a Dios. Hoy en día somos ahí empieza uno ya a ir descubriendo, pero antes de uno acelerarse, porque uno puede
querer o pretender tener una respuesta ya, es empezar primero a hacer un alto, pensar, meditar, reflexionar. Para eso. Entonces, recuerden, la lección divina, que es la oración orante de la palabra de Dios, de todos estos métodos que leímos, tiene uno que es como la columna vertebral. Entonces, pedir el Espíritu Santo, pues que eso no está incluido, pero ya se sabe que está allí, pero es leer, meditar y contemplar la palabra del Señor. Vamos a hacer un receso porque yo estoy viendo que necesitan un café urgente. Cuando regresen, vamos a hacer una lección divina. Bueno, cuando regresen, vamos a hacer una lección divina de un texto que les voy a proponer. Vamos a hacerla y se van a dar cuenta de que esto que he explicado, ya bueno, uno cuando empieza a explicar esto, la gente bosteza. Porque es la teoría. Como que bueno, sí, yo entiendo eso. Pero esta segunda parte, que es de hacer la lección divina, se van a dar cuenta que es bonita. ¿Por qué? Porque vamos a introducirnos vamos a hacer un viaje a la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan una serie de niños en dibujos animados que se llamaba El Superlibro. ¿No? ¿Están muy viejos ustedes? No sé si recuerdan El Superlibro, que era un robotcito con un pimponcito aquí y dos niños. Entonces abrían la palabra de Dios y viajaban en el tiempo. Los tres niños viajaban en el tiempo. ¿No os recuerdan? Pero si eso es viejísimo. ¿Ah? Eso es viejísimo. Bueno, en Colombia lo presentan en Señal Colombia. Sí. Se llamaba El Superlibro. La casa voladora, ¿no? Bueno, era eso, ¿no? Los niños están jugando y de un momento a otro se abría el superlibro, que era la Biblia. Se abría y los niños entraban en cierto texto de la palabra de Dios. De hecho, encontré una aplicación de la versión mejorada de esa serie, ¿sí?, que se llama el Superlibro, Superbook. ¿Sí? En inglés, en español, uno pone el idioma que quiera. Pero la versión actual, la de ahora, en mi infancia era otra, ¿no? Es Superlibro. Entonces están todas las historias. Esta es la versión actual, pero la versión, ¿verdad que nunca? No, una app. Bueno, vamos a hacerlo del Superlibro, ¿sí? Vamos a tomar el café, cuando regresemos, la lección divina, vamos a hacerlo del Superlibro. Vamos a entrar en un viajecito.